redirigimos nuestra mirada a Argentina con el doctor Sebastián La Rosa. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. El doctor Sebastián La Rosa, él es un médico que ha dedicado su vida a la homeopatía, a la medicina integrativa y a la medicina del estilo de vida, lifestyle. El doctor Sebastián es una persona muy conocida a nivel de los medios, es un influencer de la salud muy importante a nivel de toda Latinoamérica y tenemos el gusto de tenerlo hoy acá con una conferencia llamada El tiempo, la variable que da sentido a todo tratamiento. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Sebastián. Bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación antes que nada. Y uno de los aspectos que me parece más interesante de lo que estuvimos viendo hasta ahora es que muchos de ustedes trabajan en la punta de lanza de su área. Son personas que están o investigando lo más novedoso que existe o están tratando de aplicar herramientas que son las más novedosas que existe y algunos tratamos de investigarlas y divulgarlas. Pero el objetivo de la mayoría de ustedes es estar en esa punta de lanza, en lo más avanzado que existe. Y me parece que algo que dijo el doctor Parra que es central, que es abordar problemáticas que son mucho más comunes, como las enfermedades cardiovasculares, que por ahí no son tan sensuales como algo más avanzado, como neurofeedback, como técnicas para cambiar las emociones. ¿Y por qué es central esto? Porque incluso antes de hablar de lo que me corresponde, me parece esencial decir esto. El 50% del planeta todavía muere de enfermedades cardiovasculares. No hacer nuestra parte para mejorar eso sería una locura. Y de hecho, una de las cosas más maravillosas de esta hipercolesterolemia y estos cuadros que se hablaban antes es que el 50% de las personas que tienen su primer infarto en los países latinoamericanos no sobrevive. Se muere en su primer infarto. Se enteró que tenía patología cardiovascular en su primer infarto y hoy vemos personas de 20 y pocos años que mueren en accidentes de tránsito, ya cuadros de aterosclerosis, con lo cual la aterosclerosis vamos a tener todos. Podemos minimizarla si nos cuidamos nuestra salud, pero vamos a tener todos. Entonces, aquí cobra todavía más relevancia el tiempo. El objetivo de mi conferencia el día de hoy es enseñarles a ustedes a agregar una variable más en el abordaje de salud que tengan con pacientes en su investigación, en lo que hagan. ¿Por qué es esencial esto? Porque el tiempo nos da la pauta para no cometer un error que a todos en algún momento nos pasó. Seguramente les pasó con pacientes o les pasó con ustedes mismos que aplicaron una estrategia, aplicaron una dieta, aplicaron un tratamiento, aplicaron un abordaje que al principio les estaba funcionando, que funcionó por un par de meses, que funcionó por un par de semanas, que funcionó por un año y luego repentinamente dejó de funcionar y empezó a traer un impacto negativo. Y todos cometimos un error, o por lo menos yo lo cometí cuando hacía otros abordajes que no eran por ahí medicina funcional o medicina integrativa, en el que pensábamos que porque algo nos dio resultado al principio, no había que modificarlo, que equipo que gana no se toca. Una persona que bajó de peso haciendo una dieta, esa dieta le está empezando a generar un impacto negativo en su salud y no la quiere modificar porque es con la que tuvo resultado. Y aquí es donde entra el tiempo como variable que da sentido a todo lo demás. Si yo me freno, si yo congelo, voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, pero quiero que ustedes entiendan la idea y que la apliquen en su propio campo. Nosotros, en nuestra vida, somos un video, una línea de tiempo. Van cambiando cosas a lo largo del tiempo en nuestra vida. Pero nosotros como médicos, cuando tratamos a un paciente, estamos sacando una foto, estamos sacando un fotograma de ese video en un momento determinado. Yo le hice un análisis de sangre a alguien y el colesterol que le dio es el de ese momento determinado. Esa persona no sabe que por ahí hizo una dieta alta en grasas el día anterior y entonces el colesterol le da mucho más elevado y que va a estar medicado con estatinas por años porque se comió 2 huevos fritos la noche anterior y nadie se lo explicó. Entonces, aquí es donde el tiempo entra como variable que empieza a afectar a toda nuestra salud a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar este problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar, por un lado, dejar de tener resultado, tanto con nosotros como con pacientes? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para empezar a hacer terapéuticas que se adapten mucho más? No importa mi campo, no importa si hago células madres, si hago cardiovascular, si hago gerontología. Si yo empiezo a tener estas variables en cuenta, puedo personalizar mucho más el tratamiento y los resultados que yo vaya a lograr. ¿Por qué es esencial esto? Muy simple.
me evita el problema de seguir siempre una misma línea. ¿Qué tengo que hacer para esto? Empezar a pensar en más variables. Y el ejemplo clásico de esto es la alimentación. Cuando nosotros, y yo cometo este error, y soy uno de los principales difusores de este error, en redes sociales, en internet, tenemos disponible cierta información, queremos creer que esa información es la solución. Que tal dieta va a ser la clave para mi salud, que tal ejercicio va a ser la clave para mis resultados, que tal práctica, no importa si es neurofeedback, si es tomar aminoácidos para suplantar neurotransmisores o la que fuere, va a ser la clave para obtener resultados a nivel del cambio de estado emocional. Y obviamente no lo son. Obviamente ninguna de estas alcanza y ninguna de estas es la solución clave para lograr resultados a largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que estar dispuesto a prestarle atención a esas variables y a decir qué cosas voy a tomar como parámetro para decir, bueno, yo sigo esta estrategia, aquí la cambio. Entonces yo sigo una dieta determinada porque trabajo con dietas con pacientes, si es el caso de ustedes, pero estos van a ser los criterios que yo voy a ir midiendo a lo largo del tiempo para decidir cuándo yo tengo que cambiar de terapéutica. Si yo no hago eso, voy a cometer el error obvio de seguir sosteniendo un mecanismo que por ahí tenga resultados negativos a largo plazo para alguien. Entonces, es muy importante para ustedes agregar esos puntos de control. Es tan fácil como esto. Tengo que agregar puntos de control a partir de los cuales yo pueda decir, en mi campo, en el área que ustedes hagan, a partir de los cuales yo pueda decir, este es mi parámetro para decir, yo tengo que cambiar mi conducta con este paciente, con este cuadro específico. Alguien está haciendo una dieta cetogénica, por ejemplo, porque vio en internet que funcionaba. El parámetro de colesterol, el parámetro de lipoproteína A, el parámetro de ApoB, como mencionaban antes en enfermedades cardiovasculares, es el parámetro que yo voy a usar para decir, mira, no importa cuánto resultado te haya dado, tenemos que cambiar la estrategia que estás utilizando en este momento. Y ese parámetro funciona y yo le puedo agregar las que quiera. Y lo importante que ustedes entiendan es que tienen que aplicar estas variables, que son más trabajo, obviamente, en sus casos, pero que también les brindan más resultados a futuro. Y piénsenlo en la alimentación. Yo en la alimentación, a lo largo del tiempo, con un paciente puedo decidir qué come. No importa si yo soy alguien de avanzada que hago un estudio genético de la flora bacteriana para ver qué tipo de alimentación pueden tolerar su flora o qué estudios genéticos me van a ayudar a determinar su alimentación. Yo puedo hacer miles de cosas que van a hacer que yo determine qué tiene que comer esa persona. Puedo hacer cosas que determinan cuándo esa persona tiene que comer, ayuno intermitente, cambiar la distribución de las comidas, muchas cosas que me permiten ir decidiendo e individualizando, y puedo decidir cuánto tiene que comer esa persona. Si estuve a dieta en algún momento de mi vida, ya lo experimenté. Entonces, todas estas variables son variables que me ayudan a tener resultados a largo plazo, pero que tienen que ser modificadas en el tiempo. Supónganse que ustedes tienen un paciente con baja vitamina D, algo esencial para estado de ánimo, algo esencial para prevención cardiovascular, algo que baja la mortalidad si la reparamos, 7% en causas no traumáticas, cualquier causa. Entonces, repararla tiene sentido. Pero si yo no la mido a lo largo del tiempo, si yo no evalúo y proyecto a lo largo del tiempo, cometo el error de que si lo hago siempre, el día de mañana esta persona tenga una intoxicación por exceso de vitamina D. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pensar en sus cuadros, en sus investigaciones, en sus pacientes, como una línea de tiempo en la cual yo voy a ir aplicando cuando pueda puntos de control y voy a ir proyectando a futuro en base a esos puntos de control. Y la proyección es clave por lo siguiente, que es las enfermedades cardiovasculares, retomando enfermedades cardiovasculares para que vean cómo aplica esto en la vida real, las enfermedades cardiovasculares tienen un sistema de prevención y de score de riesgo cardiovascular viejo, que ya no funciona porque evalúa riesgo a 10 años. Y si yo voy a vivir 50 años más, yo no quiero que evalúes mi riesgo a 10 años, yo quiero que evalúes hasta que me muera el riesgo para saber si mi conducta está bien o no está bien. Y en base a eso yo voy a ir entendiendo, si lo que tengo que hacer tiene que ser modificado o no tiene que ser modificado. Ese es el concepto de pensar en la línea de tiempo a largo plazo. ¿Cómo se aplica en la vida real? Se aplica evaluando cosas, evaluando si yo estoy medicando a alguien, evaluando marcadores, a lo largo del tiempo y proyectando, si yo sé que esto está aumentando, proyecto la línea de tiempo para saber cuándo cambio esto. Y luego, teniendo estos puntos de control. Mientras yo más variables calcule, y nosotros empezamos a trabajar con esto, porque yo estaba desarrollando un sistema, un software, que hacía individualización de la salud, que tenía cientos de miles de variables que calculaban, no funcionó.
Pero el concepto es que esa experimentación con variables para determinar qué tiene que comer alguien, cuándo tiene que tomar un fármaco, cuándo tiene que tomar un suplemento, qué ejercicio puede hacer, existe y la podemos hacer nosotros. Y tenemos unos 10 años más donde la inteligencia artificial no lo va a poder hacer por nosotros. Con lo cual este trabajo es la clave para que ustedes puedan ofrecer un servicio mejor y mucho más individualizado a los pacientes. No quiero robarles más tiempo, dejo el tiempo restante para preguntas, pero el concepto que quiero que entiendan aquí es: si yo puedo aplicar más variables para hacer un tratamiento mejor para la persona y puedo hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y entender cuándo mi tratamiento tiene que cambiar, yo tengo el deber moral de hacerlo para mejorar mis resultados. Gracias.